de todo cristiano. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre celestial, Dios omnipotente y poderoso, te damos gracias y nos postramos, Señor, frente a ti, porque tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Pero aún más que eso, Señor, tú nos salvaste, dice la Escritura, de toda nación y lengua, Señor. Y tu obra salvadora, Señor, no tiene fin, ni tiene límites, Señor, porque aún en el cielo, Señor, será manifiesta en nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por su encarnación, por su muerte y su resurrección gloriosa, Padre. Y te rogamos que esa resurrección gloriosa, Señor, sea vista, tenga visibilidad en nuestras vidas, Señor. Que vean los del mundo, Señor, y les dé celo, Señor, de sentir y tener lo mismo que nosotros tenemos en ti, Señor. Te rogamos que tú en esta hora, Señor, nos hables por medio de tu santa palabra, Señor, y avives nuestros corazones, que quites lo que tenga que ser quitado, Señor, y pongas lo que tenga que ser puesto, Señor, para que te sirvamos mejor, para que te amemos más. En el nombre de Jesús. Amén. Estos últimos 2 domingos he estado hablando referente a... ¿Me escuchan bien, primeramente? ¿Bien? ¿Los del fondo? ¿Allá? Sí, bien, perfecto, qué bueno. La verdad que esto de los micrófonos ha ayudado un poco, hermano. Todavía seguimos en proceso, hermano. Poco a poco vamos a ir mejorando la situación del sonido. Pero, como les decía, las últimas 2 semanas he estado hablando temas de avivamiento, ¿ok? Tema de avivamiento del Espíritu. Hemos definido la cuestión del avivamiento como que, bueno, sí, podemos ser cristianos, podemos tener el Espíritu Santo, pero podemos también no estar llenos del Espíritu Santo. Y definimos hace varios domingos estar llenos con el Espíritu Santo en el sentido de que el Espíritu Santo domine todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces somos llenos del Espíritu Santo en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay áreas que el Espíritu como que lo vemos a distancia, ¿no? Yo pienso siempre en la persona, bueno, en lo que somos, como si fuésemos una casa, ¿no? Y la casa tiene muchos cuartos, ¿no? Y si me permiten usar un lenguaje bíblico, hay lugares en la casa que son de usos viles y otros que son de usos honrosos, ¿no? Cuando viene una visita, uno no recibe la visita en el baño, la recibe en la sala, ¿no? Entonces tenemos lugares en la casa nuestra que son lugares honrosos y lugares de no tanta honra. Pero el Espíritu Santo quiere, dice, estar en toda nuestra casa. Quiere poseer toda nuestra casa. No debe haber ningún área en nuestra casa que no esté rendida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere estar en la sala de su casa, quiere estar en el cuarto, en el family room, quiere estar en el closet, quiere estar en donde usted guarda abajo donde se lavan los platos, donde están todos los productos de limpieza y todo eso que usualmente tienen en la casa. Ahí quiere estar el Espíritu Santo. Quiere estar en el baño de su casa, en el patio, en el jardín, en el techo, en el ático, en todo su ser. Y eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Obviamente la metáfora se rompe un poco porque no es que vamos a ser llenos en el sentido de una sustancia, como si el Espíritu Santo nos llenara, ¿no? Y como un vaso de agua. Aunque son analogías, todas las analogías, si se empujan más allá de sus límites, fallan. Pero sí en el sentido de que el Espíritu quiere tener completo dominio de nuestras vidas. Estuvimos viendo la semana pasada cómo hay diferentes pecados, los llamamos pecados eclesiásticos. Estoy haciendo como un recuento hasta llegar acá, ¿no? A ver cómo terminamos aquí. Y hay ciertos pecados que son pecados eclesiásticos, pecados buenos, pecados tolerables, ¿no? Y vimos que no son tan buenos y son bastante horrendos a la vista del Señor. Tanto así que vimos en el versículo de la Escritura como hay que ciertos pecados que nos pueden convertir en enemigos de Dios. Vimos el pecado de la rebeldía, el pecado del orgullo, ¿okay? El pecado de la mentira. Todos esos pecados los estuvimos viendo y les hicimos al final una exhortación a identificar esas áreas de nuestras vidas donde existan esos pecados, cualquiera que sea. Y si usted no lo ve, pídale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da una visión para identificar cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser corregidas. Porque, a ver, le pregunto, levanten la mano todos los que son perfectos en esta iglesia. Los mentirosos, por favor, bajen la mano. No está, esa pregunta viene ahora. Levanten la mano los perfectos. No hay perfectos, hermano. Y si estamos yendo de gloria en gloria, buscando la perfección de Dios, entonces usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele cuáles son esas áreas. Usted no tiene que estar peleado con los hermanos.
Usted tiene que estar peleado con usted mismo. Porque cuando el Señor venga a pedirnos cuenta, Él no me va a pedir cuenta por usted, hermano. Me va a pedir cuenta a mí qué fue lo que yo hice. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener esa mente. Vimos los pecados la semana pasada y ahora vamos a ver cuál es un sine qua non, cuál es un requisito que es necesario para que haya un avivamiento en la iglesia. Es más, no solo para que haya un avivamiento, que sin este requisito la iglesia está destinada a morir y desaparecer. Un requisito que predestina a la iglesia a que se le quite el candelero del medio. Y ese es, vamos a ir al Salmo, todos conocen este pasaje, el Salmo 133. Y ya saben ahí la respuesta cuál es, Salmo 133. Y vamos a ponernos de pie y leer todos este salmo unánimes. Es un salmo muy extenso, pero como decía el apóstol Pablo, dice, toleradme, dice un poco de locura, y le digo, tolérenme los malos chistes, ríense aunque sea por piedad. Ok, 133, vamos a leer todo el salmo. Dice así: mirad cuán bueno y cuán comencemos de nuevo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Quiere decir que es lo necesario. Dice el subtítulo en este salmo, en alguna Biblia dice la bienaventuranza del amor fraternal. El título de este mensaje hoy es la unidad del Espíritu. Si usted no tiene esta unidad, no existe esta unidad en la iglesia, dice Jehová no va a mandar bendición ni vida eterna. Bueno, significa que voy a perder la salvación. No estoy hablando de ustedes. Significa que nadie va a ser salvado, porque va a ser una iglesia sin poder. Va a ser una iglesia donde no van a haber personas nuevas. Va a ser una iglesia donde los mensajes reboten así en las paredes, pero no tenga ningún poder si no hay unidad en el Espíritu. ¿Ok? Amén. Amén. ¿Qué puede entonces traer afrenta a la unidad de la iglesia? Hoy vamos a celebrar y vamos a entrar un poco también en esto, porque hace tiempo yo he querido hablar un poco de lo que es la teología de la comunión. ¿Okay? Estamos celebrando la Santa Cena. Siempre se explica antes de que se tome la Santa Cena, pero muchas veces no tomamos el tiempo para enseñar el privilegio y los misterios que están escondidos en esta celebración que nosotros hacemos de la comunión. ¿Okay? La comunión viene de hecho de la palabra latina que viene y dice cum unus, ser como uno. Comunión significa que todos somos uno. Vamos a entrar un poco más en ese detalle. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los problemas. La semana pasada estuvimos viendo cuáles son algunos de los pecados personales en la iglesia que pueden impedir que haya un avivamiento. Que pueden impedir la llenura del Espíritu Santo, que pueden poner tropiezos a la salvación de las almas. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 2. Verso 10. Y vamos a ver algo interesante. Dice aquí, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hermanos, esto es algo que muchas veces no se habla en la iglesia. La cuestión de la lealtad a nuestra iglesia, al cuerpo local. Lamentablemente, yo creo que uno de los factores. Sí, ¿cómo se dice? Side effects. De los efectos secundarios. Ahí está, ¿eh? Se me olvida el español, pero gracias, ustedes me recuerdan. Los efectos secundarios de la pandemia y del Zoom fue que durante la pandemia le permitió a los cristianos continuar teniendo servicios.
Nosotros de hecho teníamos un servicio en la casa del pastor y lo hacíamos todo como la iglesia y se televisaba eso, se transmitía por Facebook y por WhatsApp, y los hermanos podían entrar y ver, que dieron la hora, se continuaba, yo cantaba, llevaba el himnario, cantaba el himno, el pastor predicaba, todo el servicio se hacía como si estuviéramos presentes. Y eso es algo bueno, nos permitió en un momento determinado continuar teniendo esa unidad, ese vínculo. Ahora, efecto secundario que ha tenido el Zoom. Bueno, yo no tengo que venir a la iglesia para escuchar el servicio, ¿no? Obviamente yo sé que hay hermanos que viven lejos, que quieren conectarse. Amén, eso es lo bueno de la tecnología, el buen uso de la tecnología. Pero si un hermano dice, tenés que manejar, me ahorro en gasolina, parece que va a llover, mejor veo el servicio desde la casa. No, eso no es un buen uso entonces de la tecnología. Porque usted entonces no está teniendo la comunión. No hay un sustituto, hermano, para tener una presencia corporal en la iglesia. Pablo de hecho nos advierte, dice, no como algunos que tienen por costumbre ¿de qué? De no reunirse. ¿Okay? Entonces ahí vemos también la cuestión de la deslealtad. Hay hermanos que no son leales o no sirven en un lugar, en una iglesia local específica, sino que van como si fueran corderitos y van de iglesia en iglesia. Van a esta iglesia, después van a la otra iglesia del pastor, pero no se sientan en ninguna. En ninguna se sientan a echarle la mano al asadón y arar la tierra, sino que son visitantes perennes, ¿no? De todas las iglesias. Cuidado con eso, hermanos. Hay que tener lealtad. Y a mí no estoy diciendo que tenga lealtad a esta iglesia ni que me tenga lealtad a mí. No estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que tenga lealtad donde usted quiera tenerla, pero téngala. Es importante que sirva al Señor, que el lugar donde usted se congregue, donde usted se alimente, sea leal ahí. Y va a reencontrarse que yo he escuchado, todos lo hemos escuchado como creyentes, los que llevan unos años en el evangelio, que las personas dicen, no, yo no voy a tal iglesia porque un hermano me hizo tal cosa o el hermano me... Bueno, pero ¿a quién está siguiendo? ¿Al hermano fulano? ¿Al pastor fulano? ¿O al Señor Jesucristo? ¿No? Voy mejor a aquella iglesia porque el pastor aquel me gusta más como predica. Este pastor se extiende mucho en la crítica y siempre habla demasiado, ¿no? ¿Quiere un mejor pastor que el que tiene? Ore por el que tiene. Porque no hay pastores perfectos. Todos son una... Yo creo que lo peor como dice, mirad, que no soy mucho sabio ni mucho, dice, sino que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bueno, no se extrañe tal vez que Dios haya escogido en esta iglesia lo peor de la iglesia para avergonzar a la iglesia. Es una broma, pueden reírse. Pero bueno, la lealtad, hermano. Ahora, estamos hablando aquí de lealtad en términos de la iglesia. Ser leales a nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia. ¿Y qué significa la lealtad? ¿Cómo se traduce eso en concreto? En conducta. Bueno, leales que dicen, bueno, vamos a tener una reunión de las damas y usted prioriza la reunión de las damas. Eso es lealtad, ¿no? O de caballeros, o la reunión de los martes, o la reunión del domingo. Priorizar, porque no se puede ser leal si no tener las prioridades correctas, ¿no? Usted le da a escoger, bueno, me invitaron a cenar en casa de las amistades o qué sé yo, que vamos a decir que sean inconversos, pero aquí tenemos una reunión en la iglesia y usted prefiere ir a celebrar con los inconversos a tener una reunión con sus hermanos. O usted le presenta, Dios le provee con un dinero, una bendición que Dios le da y usted entonces está buscando en qué gastar ese dinero, ¿no? Sabiendo que tenemos, por ejemplo, necesidades en la iglesia, necesidades pro templo. Usted puede poner el dinero suyo, usted tiene dos opciones siempre, puede botarlo, y botarlo significa ir al mall y comprarse cualquier cosa, un carro, un vestido, lo que usted quiera, eso es botar dinero. Puede invertirlo en el mundo, y eso lo puede invertir en la bolsa de valores, puede invertirlo en cryptocurrency, donde usted quiera, lo está invirtiendo en este mundo y se queda en este mundo, ¿okay? Entonces, si puede hacer mucho dinero con ese dinero, está bien. O tiene una tercera opción, invertirlo en el reino de los cielos, donde ni la polilla, ni el moho, ni nada se lo va a comer, sino que cuando usted se vaya, ahí está su cuenta. El Señor le dice, mira, todo esto lo sembraste en la vida. Ahora, obviamente nosotros estamos, gracias a Dios, en una iglesia donde tenemos una póliza de puertas abiertas. Todos ustedes lo saben, los miembros de esta iglesia tienen acceso al tesorero de la iglesia que está allá sentado, diciendo amén. Y todos los miembros tienen el derecho de pedirle a ese hermano cuentas de la iglesia, que el hermano les muestre las cuentas de la iglesia, para ver dónde va cada peso
peso que entra en esta iglesia. Y en eso nos gloriamos y nos gozamos, porque sabemos que cada peso que entra en esta iglesia, hermano, está siendo usado para la gloria del Señor y para la propagación de su evangelio, que se le manda a los misioneros, los costos de la renta, los costos necesarios para mantener, pero todas las cosas se usan para la gloria de Dios, no para comprarle una casa al pastor en la playa, no para que los hermanos, los diáconos, podamos salir a comer cuando salgamos de aquí a Texas de Brasil y gastarnos $1,000 en una sentada. No se usa el dinero para eso, hermano. Ni les enseñamos falsas y herejías y diabólicas doctrinas de que si usted pone más dinero, usted siembra una semilla y Dios le va a hacer multiplicar. Herejía, blasfemia del infierno. Herejía. Cuidado con eso. Pero bueno, la lealtad a la iglesia, hermano, también se demuestra con dinero. Porque decía el presidente Lincoln, dice, ¿tú quieres saber lo que cree un hombre? Dile que te muestre su chequera. ¿Dónde pone su dinero? No diga que usted cree, muéstrame dónde está poniendo el dinero. Como le dijo el Señor Jesucristo, aquel joven rico, que le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue triste. Pero la lealtad en oración, saber las necesidades de la iglesia, saber que si un hermano tiene una situación de una enfermedad, usted es el primero que está ahí orando, que está buscando, ¿cómo está usted, hermano? ¿Necesita que ore por usted? Muchas veces le preguntamos a la persona, ¿cómo está? Y no queremos que, después dice, no me hable mucho, que me diga bien, para no tener que entrar mucho en diálogo y que no me cuente sus problemas. No, hermano, usted debe ser un recipiente de los problemas del hermano, porque para que pueda orar por el hermano. Pregúntele al hermano cuando lo vea, hermano, ¿en qué puedo orar por usted? ¿Qué necesidad tiene? ¿No? Me acuerdo de la hermana Santa oraba por todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Eso es lealtad, hermano. Leales, que dice la Escritura. ¿Dónde estamos? En Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Y eso es en la iglesia. Pero vamos a entrar ahí un poquito más a profundo. Porque dice, prevaricó Judá e Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda, y a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Esto tiene grandes consecuencias, la deslealtad. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí vemos entonces la lealtad en la familia, porque el cristiano, estuvimos hablando de la lealtad de la iglesia. Amén. Pero ¿dónde queda entonces la lealtad en la familia cristiana? ¿Es el esposo leal a la esposa? ¿Es la esposa leal a su esposo? Y no estamos hablando simplemente de infidelidad, porque cuando uno habla de lealtad enseguida pensamos, oh, infidelidad, yo le soy fiel a mi esposo, yo le soy fiel a mi esposa. Sí, amén, pero hay muchas otras formas de serle leal. Cuidado, hermanas, yo sé que eso es una falla de las mujeres muchas veces, más que del hombre, porque en el hombre tenemos un código cultural, por decir así, que no se habla de las mujeres. Pero a las mujeres les gusta muchas veces hablar de sus maridos y van con la comadre a quejarse del marido que tienen en la casa. Cuidado, hermana, con hablar mal de su marido. Si su marido es un cabezón o le está dando dolores de cabeza, hable con el pastor en privado. Y entonces lidiamos en ese asunto en familia. No se tiene que enterar la iglesia completa de las intimidades suyas. O ponerlo en Facebook. Hay personas que usan el Facebook para poner indirectas, que no son indirectas porque todo el mundo sabe lo que están hablando. Son indirectas que todo el mundo sabe. Entonces el barrio completo se enteró de una situación que no se tenía que enterar. Y la gente usa eso para entretenerse. ¿Qué ayuda le da a usted poner sus problemas y su vida en Facebook? A ver, ¿qué contribución? ¿Cómo contribuye eso a resolver sus problemas? Cuidado, hermanos. Igual a los hombres también les digo, no deben de hablar de su mujer. A lo mejor su mujer lo tiene usted, qué sé yo, lo loco. No sé qué. Si necesita oración, hable con un hermano que le tenga confianza y reúnase y oren y resuelvan ese problema. Si necesita consejería con su esposa, hablen con el pastor.
pero no ande ahí divulgando ni manchando el buen nombre de su esposa. Ni esposas no anden por ahí manchando el buen nombre de su esposo. Porque ¿sabe qué? Hermanas, si no respetan a ese hombre que usted eligió, nadie se lo forzó a que usted estuviera con ese holgazaje, vaya, pero usted eligió a ese hombre. Si usted le quita el respeto frente a la gente y las personas no respetan a su esposo, no la van a respetar tampoco a usted, ni van a respetar a sus hijos. Y su familia va como por un despeñadero, cuesta abajo en mi rodada, como dice el tango. Cuidado con hablar mal y ser desleal al esposo o a la esposa. Hay muchas maneras de ser desleal. Usted puede ser desleal emocionalmente. A lo mejor usted está ahí con ella, con un cuerpo, pero su corazón late por Juanita, aunque no ha pasado nada, pero el corazón está en otra parte. Y también la mujer, a lo mejor usted está en la cama y está pensando en otra, a lo mejor mi mamá tenía razón, me dijo que no me casara con él, debía haberme casado con Juanito, porque la verdad que Juanito, mire, si me hubiera casado con Juanito, no me hubiera pasado la mitad de las cosas que me pasó en la vida, ¿verdad? Bueno, si mi abuela tuviera rueda, fuera bicicleta. Pero vamos a estar aquí, la lealtad, hermanos. Si no hay lealtad en la familia, si ustedes son desleales en la iglesia, y si son, a veces somos leales en la iglesia, pero no lo somos en la familia, y usted entra a la casa con un témpano de hielo. Hay personas que usted va a la casa y siente la tensión que se puede cortar con una tijera, que hasta uno se siente incómodo. Cuidado, tiene que haber un amor. Oye, si usted no tiene un amor, si no tiene una intimidad, y no estamos hablando de intimidad sexual, estamos hablando de intimidad del alma con su esposo, las cosas están mal, porque esa es su carne, esa es usted. Dice que alguna vez alguno odió su propio cuerpo, y si usted no puede tener una coinonía, una comunión con su esposa, ¿qué va a tener comunión con los hermanos? Poca esperanza hay para nosotros. Eso siempre pasa, hermanos, y eso lo he visto, eso se lo digo yo, pongo aquí un paréntesis, como observación pastoral / psicológica. La mayoría de las personas que no están en coinonía, que no se sienten conformes en la iglesia y que arman contiendas y barullos, son personas que tienen problemas con la esposa. Ha pasado muchas veces. Arregle la situación con su esposa. No sé por qué estoy diciendo esto, no estoy pensando en nadie, no piensen después, porque dicen, no, porque yo no estoy criticando a nadie, el Señor me es testigo de que no tengo a nadie en la cabeza. El Espíritu habla. A lo mejor me está hablando a mí. ¿Dónde está Cristina? Gracias a Dios. Dios es providente, Dios provee, hermanos, Dios es grande. Dice, de lealtad a los padres. Aquí le voy ahora a tirarle los hijos. ¿Cuántos hijos hay que no saben si su papá o si su mamá, uno que están viejitos, si comieron, si no comieron, si se tomaron la medicina, si no se la tomaron? A mí a veces me cuenta mi mamá, porque yo no soy la persona más cariñosa del mundo, pero hay que tener un acercamiento con mamá o con papá, llamar por teléfono. ¿Cómo estás, viejo? ¿No? O mamá, ¿cómo estás? O sentarse al lado, o ser paciente. A veces cuando los viejos y son como los niños requieren mucha paciencia, y no caigan viejos porque esta iglesia no es viejos, estoy hablando del caso hipotético de que hubiese. Pero bueno, los niños requieren que mucha paciencia, hermano. Mis niños requieren mucha paciencia que el Señor sabe que no tengo. ¿Ve? Entonces, y los viejos también. A veces los viejos no son como una molestia. Eso es pecado. Fíjense, porque hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Son su padre y su madre un estorbo para usted? ¿O usted se preocupa por su padre y por su madre? Yo sé de casos en esta iglesia, casos recientes, de que hay hijos que se preocupan por sus padres y están ahí atentos, de si tienen la atención, de que si está enferma, de que si voy a hacer esto. Eso es de Dios. Eso es ser leal a la persona que le alimentó y le llenó a usted las tripas por tantos años. Malos, buenos, regulares. No hay padres perfectos, hermano. No lo hay. ¿Okay? Hay padres muy imperfectos y hay padres incluso que han causado traumas en sus hijos. Pero no es el lugar del hijo juzgar al padre. Cuidado con eso. El que maldiga padre, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. El que maldiga a su padre lo sacaban y lo apedreaban hacia una montaña de piedras. Cuidado. Y si usted tiene un resentimiento, todo esto lo estoy diciendo, hermano, porque vamos a tomar la Santa Cena.
si alguien tiene un resentimiento contra papá o mamá por una cosa que pasó hace 40 años, y no quiero minimizar, porque a veces hay padres que pueden causar mucho dolor en la vida de los hijos, ¿ok? Pero si usted lleva arrastrando un resentimiento por tantos años con su papá, su mamá, con quien fuera, deje eso a los pies de la cruz. Y si puede, en cuanto dice, como dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de usted, pero si depende de usted, vaya y arregle con papá, mamá o quien fuere. Y deje el pasado, deje de arrastrar la basura del pasado, como Sísifo, que arrastraba una gran piedra encima de la montaña. Eso es una maldición. Suelte eso, hermano, y camine de ahora en adelante con la libertad en la cual Cristo nos llamó. Despójese de todo el arrastre de la familia, de lo que fuere de hace décadas que usted lleva ahí no perdonando o no sé qué, y eso se está pudriendo y fermentando en su alma y carcomiendo. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Uy, casi llevo Apocalipsis, parece. No. 5:14. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es las contiendas entre los hermanos. Dice 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Del 5:14 vamos del 5:14 al 21. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué pues? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, qué cosa, como este sí que nos da duro por la cabeza. Porque aquí usted dice que, sí, dice, bueno, yo no soy borracho, yo no soy homicida, pero tienes envidia, tienes celos, enemistades, contiendas, disensiones. ¿Tienes esto? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Que bueno, que los que tienen eso como un pecado del cual no se han arrepentido, sino que es el modus vivendi de esta persona, no heredarán el reino de los cielos. Hay personas que piensan, bueno, Dios me salvó, ya como que vamos, voy al cielo sí o sí. No, hermanos, si usted continúa viendo los frutos de la carne en usted, no se engañe. Usted no va al cielo, no sé a dónde va, pero al cielo no es. ¿Qué le puedo decir? A lo mejor al purgatorio, no, como usted quiera verlo, pero yo sé que es un lugar que no es muy placentero. Se lo puedo decir así. Y esto está escrito aquí a los gálatas insensatos, como les dijo el apóstol Pablo. Esto no fue escrito a los perdidos. Y está diciendo que la carne se combate contra el espíritu. ¿En quién? ¿En los incrédulos? No. ¿Cómo la carne va a combatir contra el espíritu cuando el incrédulo no tiene el espíritu? ¿De quién está hablando? De los cristianos. Si usted tiene que encontrar una lucha en su vida, olvídese, el incrédulo no tiene una lucha espiritual en su vida. El borracho no se emborracha y dice, Señor, perdóname, ayúdame a no emborracharme. ¿Dice eso el borracho? No, al contrario, jala y saca, sonaron 4 balazos y jala por la guitarra. ¿Sí o no? Y esto dice, erais algunos. Pero si usted ve todo esto, dice, ¿qué dice aquí? Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, hermano. ¿Está hablando de quién? A los gálatas. Entonces estamos viendo aquí, dice, contiendas.
a mí fulano no me cae mal, o fulano, ahí viene el otro, y el otro porque si ora muy corto, o si el otro ora muy largo, y por qué el hermano viene, el otro que no viene a la reunión temprano, o que si el pastor se extendió por tanto, ese tipo de tiqui que va a estar comiendo. Es como una, hermano, mire, no se